¿Ahora? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo siempre tengo un problema con la tecnología porque me encanta la Edad Media, entonces me he quedado en esa época. Pero en fin, vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias a la Corporación PEP por la invitación. Gracias a todo el auditorio. Voy a intentar ceñirme al tiempo que me han dado. Bueno, yo trabajo en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles, que es un centro de la Universidad Complutense que se dedica a la enseñanza de finanzas, ¿no? Bien, lo cierto es que al ser una escuela de negocios, una de las asignaturas que allí se imparten es la ética de los negocios. Y se imparte de una forma distinta en el IEB como se imparte en las escuelas de negocio habituales, por las razones que a ustedes les voy a contar en breve y que espero que entiendan. Si me apoyan mis amigos del... Muy bien. Vamos a ver. Nosotros intentamos impartir esta asignatura fundamentándola en planteamientos filosóficos e históricos que os voy a intentar trasladarle a todos ustedes. Vamos a ver, por favor. Miren, en la actual crisis financiera que ha pasado, sobre todo Occidente, no se preocupen ustedes que no voy a dedicarme a hablar de la crisis ahora para no producir una depresión en el auditorio, pero sí que es cierto que hemos padecido una crisis importante y de esa crisis la han generado principalmente los importantes directivos precisamente del ámbito financiero, que es en el ámbito que yo me muevo porque la escuela donde estoy, el IEB, se dedica a las finanzas, ¿no? Y curiosamente, claro, saben ustedes que Bernard Madoff, por ejemplo, era un tipo admirado por ser presidente del Nasdaq y por tener una importantísima gestora de valores. Era admirado por la sociedad hasta que demostró que llevó a la crisis a muchísimos ciudadanos norteamericanos y fue uno más de los exponentes de los que crearon esta crisis dramática que hemos vivido. Como él, otros tantos. La acusación que hizo lógicamente la sociedad es que al observar que estos directivos habían estudiado en las más importantes escuelas de negocios del mundo, se preguntaban, bueno, pero en estas escuelas ¿no se enseña ética de los negocios? Indudablemente, ¿no? Quiero decir en mi descargo que ninguno de esos directivos estudió en el IEB. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que sí, se explicaba ética, todavía no, se explicaba ética de los negocios, pero se explicaba únicamente explicando unos meros mecanismos técnicos que son mucho más fáciles de saltar en cuanto mejor se conocían, si no existía un sólido fundamento moral. Bien, lo cierto es que se puede pensar, y de hecho así se piensa en el mundo de las escuelas de negocios, que en el fondo una escuela de negocios tiene que enseñar a la gente a hacer negocios. Es indudable. Lo único es que, por desgracia, desde unos años, desde una época última en el ámbito de la enseñanza universitaria, únicamente se enseñaba a los directivos a lograr éxito económico a cualquier precio, sin valorar para nada los métodos que se utilizaban para obtenerlo. Bien es cierto que se pensaba, se discutía, y yo lo he tenido que debatir con muchos colegas en otras escuelas del ámbito anglosajón sobre todo, que en buena lógica, una escuela de negocios, su único objetivo es lograr enseñar éxito profesional a la gente, sin entrar en valoraciones morales. Pero esto ni es así, ni debe ser así, ni históricamente ha sido así. Y esto se puede demostrar si analizamos el origen histórico de las universidades, porque la escuela de negocio, al fin y al cabo, es la institución empresarial que enseña enseñanzas económicas en el ámbito de las universidades. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos 4 escudos, el de arriba es el del IEB, y los otros son escudos de universidades aliadas al IEB. Uno es Wharton School en Filadelfia, otro es la London School of Economics y otro la Chinese University of Hong Kong. Observarán ustedes que estos cuatro emblemas de universidades tienen algo en común, y es que parecen escudos medievales. Bueno, realmente ninguna de estas 4 escuelas nació en la Edad Media. Esto es totalmente falso. Empezar una clase de ética con una mentira es paradójico, pero la realidad es que, aunque ninguno nació en la Edad Media, si se fijan ustedes, casi todas las escuelas de negocios tienen como símbolo, habitualmente, un escudo medieval. Estoy viendo aquí la de la Sergio Arboleda, con la que colaboramos con frecuencia, y tiene también un escudo medieval. ¿Esto a qué obedece? Pasamos al siguiente. Vamos a ver. La universidad, como entidad de enseñanza, no ha existido siempre. En la época de los sumerios no había universidades, en el antiguo Egipto no había universidades, incluso en la época de Atenas, que es una época superior, la famosa academia de Platón y Aristóteles, que ha citado muy bien mi brillante antecesor en el uso de la palabra, allí no era una universidad, era una mera academia, donde, como una especie de Ateneo, donde se decababan opiniones, pero no se expedían títulos académicos, no era una entidad dedicada a la investigación que otorgaba un grado académico socialmente reconocido. La primera universidad del mundo nació en el siglo XI en Italia, en Bolonia, el Colegio de San Clemente, que todavía existe, no el edificio, pero sí existe el Colegio de San Clemente, ¿no? Posteriormente nació el Christ's College en Oxford, más adelante en París, la Universidad
de Notre Dame, que hoy se llama la Sorbona, en el siglo XII, y en el siglo XIII fue la gran eclosión de nacimientos de universidades en Europa y, por tanto, las primeras del mundo. Cuando nació en Palencia el Colegio de Santiago, que ya no existe, el Trinity College en Cambridge, que existe incluso el propio edificio, la Universidad de Salamanca es un colegio pontificio. Si observan ustedes, todas estas universidades tienen algo en común, que es el nombre que tienen. El Colegio de San Clemente, el Colegio de Cristo, el Christ's College, Notre Dame, Nuestra Señora, Santiago. Si se dan cuenta, todos tienen denominaciones vinculados a la religión cristiana. Y esto es así porque, como bien saben ustedes, cuando se produjo la caída del Imperio Romano, los bárbaros, haciendo honor a su nombre, eran un poco bárbaros, y por motivo por el cual ignoraban toda la física de Platón, la física de Euclides, la matemática pitagórica, la filosofía de Platón y Aristóteles, y todo eso se hubiera podido perder si no hubiera sido porque los monjes medievales fueron conservando en todos los monasterios todo el legado del saber de la antigüedad clásica. Cuando se produjo, es verdad que los primeros años de la Edad Media eran épocas, lo que se llamaban los siglos de hierro, de una incultura notable, pero a partir del siglo XIII se produjo una eclosión cultural en Europa impresionante. Es la época del arte gótico, es la época de la filosofía escolástica, de la que hablaremos, y sobre todo es cuando nacen las universidades, porque la sociedad civil empieza a tener interés en tener algo de conocimiento cultural y alrededor de los monasterios y las catedrales se fundan las primeras universidades europeas. Bien. Por favor, pasa lo siguiente. Debido a este origen fundacional de las universidades, vinculado a la religión cristiana, lógicamente, todos los estudios universitarios de Derecho, Medicina, Filosofía, estaban impregnados o inspirados en un planteamiento moral objetivo. Pero, lógicamente, el cristianismo, se compartirá o no, pero defiende una moral objetiva determinada. Por este motivo, las élites que tomaban decisiones políticas, económicas y culturales procuraban adaptarse a ese comportamiento moral objetivo. No digo que siempre se consiguiera, pero lo que es cierto es que la sociedad pensaba así. Si se fijan ustedes, si se leen los libros y las crónicas de aquella época, se observa que los ejemplos que se ponían a la gente joven de aquel momento no eran personajes ricos ni opulentos, eran los caballeros, eran los héroes, eran los santos, eran los sabios, ¿no? Bien, esto llevaba, lógicamente, que, como saben ustedes, hasta el siglo XVI, el principal método económico de obtención de riqueza no era Internet, evidentemente, ni era el comercio, ni era la industria, era la posesión de grandes territorios. Pues fue la época de los grandes imperios y era la época de las grandes guerras territoriales. Aquel monarca que tenía más territorio era más rico porque tenía más agricultura, tenía más ganadería, etc., ¿no? Bien, en el siglo XVI, que es la época de los grandes descubrimientos, es cuando el mundo se descubre realmente cómo es. Se descubre la parte más importante del mundo, que es América, sin duda alguna, y la nación que lógicamente pudo tener más territorios fue España, porque fue la que descubrió América, ¿no? Cuando vinieron aquí a España sus antepasados, no mis antepasados, cuando yo vengo aquí a Iberoamérica, me choca que muchas veces en algunos ámbitos dicen sus antepasados hicieron salvajadas, y bueno, los míos no, porque los míos se quedaron en España luchando contra los turcos, luchando contra los protestantes, porque el español siempre está peleándose con alguien, pero realmente aquí ustedes descienden de los mejores navegantes, de los mejores exploradores, de los mejores generales, son sus antepasados, ustedes son iberoamericanos, ¿no? Bien, pues lo cierto es que estos hombres, cuando sus antepasados, cuando iniciaban alguna exploración de conquista o de descubrimiento de nuevas tierras, es muy bonito que las crónicas de la época cuentan que los capitanes que venían aquí decían a su gente: podéis ambicionar oro y riqueza, pero lo único que en verdad tenéis que desear es la gloria, porque este es el único tesoro que en verdad satisface a los hombres honrados. Y es cierto que estos hombres alguna salvajada harían, porque en las guerras se suele hacer algo, pero lo cierto es que hicieron también algo realmente imponente, que fue civilizar todo un continente, culturizar, cristianizar, y ustedes deben sentirse muy orgullosos de lo que hicieron sus antepasados. Bueno, lo cierto es que ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Mis camaradas del ámbito tecnológico, ¿podrían pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Vamos a ver. ¿Por qué tenían este planteamiento los que vinieron aquí? Porque estaban inspirados en una escuela filosófica realmente espectacular y, por desgracia, muy desconocida, que es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca era un colectivo de juristas, teólogos, filósofos, pensadores, economistas, que entre ellos están Francisco de Vitoria, que creó el derecho internacional, Francisco Suárez. De hecho, Schumpeter, el economista alemán, dijo que estos tipos fueron los fundadores de la doctrina económica, ¿no? Y entre ellos estaba Tomás de Mercado, que fue el que fundó la ética de los negocios. Bueno, el planteamiento de estos señores de la Escuela de Salamanca era el siguiente. Ellos fueron los que hicieron, en el siglo XVI y XVII, la primera gran reivindicación de la libertad.
En una época en la que había siervos, había esclavitud, etcétera, y que incluso existía algo tan atroz como es la Inquisición, estos hombres defendían que el ser humano es libre por naturaleza. Es decir, que la libertad no era algo que se le hubiera concedido el poder temporal, lo tenían ellos en sí mismos por el simple hecho de nacer. Y que además existía, ellos hicieron el primer fundamento jurídico, y el señor sabe porque es abogado como yo, la escuela del derecho natural, según la cual lo justo y lo injusto estaba definido por unas leyes naturales que eran preexistentes a la legislación humana positiva, y solamente las leyes humanas positivas eran justas si se adaptaban a esta ley natural. También, por otra parte, ellos establecieron la doctrina de la soberanía. Fueron los primeros en hablar de soberanía. Ellos mantenían que la soberanía era del pueblo libre, no era de los monarcas. De hecho, ellos fueron los que consideraron que la forma natural de gobierno era la democracia. Esto empezó a decirse en el siglo XVI. De hecho, cuentan las crónicas de aquella época, por lo menos en la España de aquella época, donde los concejos municipales, los ayuntamientos, cuando se dirigían a los reyes de España, les decían, cada uno de los concejales, el grupo de concejales, entendiendo por nosotros, ¿no?, que cada uno valemos tanto como vos, y juntos más que vos. Y a quien se dirigían los reyes eran los reyes católicos, Carlos V, eran tipos de cierta importancia, ¿no? Bueno, lo cierto es que con todos estos planteamientos de libertad, derecho natural y soberanía, se instituyeron los primeros derechos humanos. Entonces se llamaban derechos naturales, pero es la doctrina de los derechos humanos, nació en el siglo XVI y XVII en la España de aquella época. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bien, la siguiente. Un ejemplo notable de un planteamiento primigenio de ética de los negocios, pero verdaderamente sorprendente, es la llamada controversia de Valladolid, en la cual cuando se descubre América, lógicamente se ve la ingente cantidad de riquezas que hay aquí. Por lo tanto, los monarcas españoles decidieron explotar económicamente aquello, ¿no?, por todo lo que había, ¿no? Bueno, como es lógico, otras naciones europeas también querían explotar económicamente América, ¿no? Y hubo guerras, como bien saben ustedes, de intentos de ingleses, holandeses y franceses de ocupar territorios en América, ¿no? Bueno, esas guerras las perdieron las otras naciones europeas y España quedó dueña de todo el inmenso continente americano para su explotación económica y su enriquecimiento, ¿no? Ocurrió, sin embargo, un hecho sorprendente, que es que los filósofos y teólogos de la Escuela de Salamanca empezaron a plantearse que qué derecho tenía cualquier nación a hacer una explotación económica de algo si no tenía un fundamento moral. Y por este motivo, el emperador Carlos V dio la orden de que se detuviera en el año 1550 la exploración y explotación de América hasta que se descubriera si había algún fundamento moral para hacer esta explotación. Y estuvo durante 6 años detenida todo aquello hasta que los propios teólogos de Salamanca concluyeron que solamente podía hacerse esta exploración si las primeras exploraciones las hacían los misioneros, si voluntariamente la población americana se convertía al cristianismo y si les concedía tanta ciudadanía como un señor nacido en Burgos, en Valladolid o en Sevilla, ¿no? Es muy interesante ver esto porque sería un reto intelectual digno de encomio ver si alguna nación que es en aquel momento la primera potencia del mundo, como lo es ahora Estados Unidos, o como lo fue Francia, o como lo fue Italia, que detenga una explotación económica exclusivamente por una razón de índole moral. Digo que es muy interesante porque no ha habido jamás un ejemplo igual en la historia. Bueno, el dato cierto es que el abandono de estos principios llevó a España a siglos de atraso y de decadencia, ¿no? Pero nos podemos plantear a veces que el cumplir principios morales en nuestra empresa y en nuestro trabajo, es decir, el ser honestos, nos dificulta para conseguir éxito profesional porque otras personas no lo hacen. Bueno, esto no es así, porque la realidad es que cuando España vivió todo aquello, en el siglo XVI, XVII y XVIII, la realidad fue la que vamos a ver en la siguiente, que es que creó la primera monarquía universal de la historia. Con estos planteamientos morales, todo lo que está marcado en azul era España. Llegaba desde Asia, Filipinas, la India, gran parte de África, Europa, España y prácticamente toda América, ¿no? Bueno, ahora España ha decaído, tenemos a Rajoy, a Zapatero, etcétera, pero en fin, vamos a cambiar después. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver. ¿Por qué se llegó a estos planteamientos morales y por qué se degeneró? Pues esto obedeció a una evolución en el planteamiento de la investigación universitaria. Vamos a ver, en el inicio de la Edad Media, antes de que se fundaran las universidades, se consideraba que la moral y la razón eran compartimentos estancos. Había una espiritualidad no razonada y las cosas había que hacerlas porque sí, porque lo mandaba el catecismo, no había más, ¿no? Sin embargo, a partir del siglo
del siglo XIII, cuando nacen las universidades, empiezan a surgir grandes pensadores. Uno de ellos es Tomás de Aquino, que es una de las mentes más preclaras de la historia de la humanidad, ¿no? Tomás de Aquino mantenía que la moral y la razón eran compartimentos separados, pero que podían apoyarse mutuamente. Es decir, la moral tenía que apoyarse tanto en la fe como en la razón. Y ambas disciplinas podían ayudarse porque eran complementarias, ¿no? Él fue el que primero que hizo la recuperación de todo el legado intelectual de los clásicos, empezó a demostrar todo el planteamiento de Aristóteles, Platón, de Sócrates, de Séneca, eran perfectamente aplicables al cristianismo, y empezó a manejar los dos métodos de investigación, el método inductivo y el método deductivo, ¿no? El inductivo, como saben ustedes, es aquel que a base de experiencias concretas se llega a conclusiones generales, y el método deductivo es al revés, el que llega a conclusiones grandes va haciendo planteamientos en lo concreto, ¿no? Él decía que ambos métodos de investigación eran útiles tanto para la moral como para la razón y para la teología y como para otras ciencias. Según este planteamiento, Tomás de Aquino llegó a plantear que en la teología tenía que utilizar principalmente el método deductivo, es decir, plantear un planteamiento universal y llegar a conclusiones particulares. Un teólogo tiene que partir del planteamiento que Dios existe, porque si uno piensa que Dios no existe, debe dedicarse a otra disciplina, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, y a partir de ahí llegar a conclusiones concretas, ¿no? Pero sin embargo, según Tomás de Aquino, el filósofo podía hacerlo al revés, partir del método inductivo y plantearse, ¿existe Dios? Y a partir de esa pregunta empezar a hacer investigaciones e indagaciones para llegar a planteamientos generales, ¿no? Bien, lo cierto es que él demostró las famosas 5 vías de demostración de existencia de Dios, porque era un tipo que manejaba los dos métodos de investigación, ¿no? Bueno, lo cierto es que esta actitud de Tomás de Aquino llevó a lo que decimos antes, que las decisiones políticas, culturales y económicas estaban influidas por la moral, porque todo el mundo, fuera o no fuera creyente, veían que la moral era algo razonable, era algo racional y era algo que se podía discutir. Y por tanto la gente lo aplicaba, ¿no? Bueno, el seguimiento de los planteamientos de Tomás de Aquino llevó a que la evolución en el planteamiento de la moral y de la teología y la investigación y la educación estaban cimentados en un sólido planteamiento moral. Un ejemplo claro en la Escuela de Salamanca, que es de varios siglos después, que seguía manteniendo el planteamiento de Tomás de Aquino, ¿no? Pero ocurrió, pasamos a lo siguiente, que, verán que ustedes que un cambio metodológico llevó al desastre total en la aplicación de la enseñanza de la ética de los negocios en las universidades. Un filósofo posterior, que es Guillermo de Ockham, un filósofo inglés, era un fraile franciscano, que el hombre era muy piadoso y le escandalizaba que un filósofo cristiano, además que era un monje, como Tomás de Aquino, pudiera plantearse la pregunta de ¿existe Dios? Y él decía que esto era inadmisible y que, por tanto, había que volver al planteamiento antiguo, es decir, que la moral y la razón estuvieran completamente separados, que eran compartimentos estancos y que, por tanto, el terreno de la moral había que volver al espiritualismo radical. Las cosas había que hacerlas porque sí. Y que además ese era el terreno de los planteamientos generales, de los nombres abstractos, la idea del bien, del mal, lo justo y lo injusto. Según él, en filosofía no existían, eran meros nombres, por eso su filosofía se llama el nominalismo, ¿de acuerdo? Mientras que en el terreno de la razón solamente se aplicaba el método inductivo, que era el propio de lo racional, ¿no? Bueno, la verdad es que esto no es del todo cierto, porque hay el método inductivo a veces es cierto, pero a veces falla, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces a mis alumnos les pregunto, en general, ¿a vosotros os gusta la música? Suelen contestar firmemente, sí, nos gusta. Digo, bueno, pues a mí, Álvaro, también me gusta la música. Segunda pregunta, ¿os gusta viajar? Ellos van a decir, sí, nos encanta viajar. Digo, bueno, pues a mí también me encanta viajar. ¿Y os gusta a lo mejor el cine? Sí, nos gusta el cine. Digo, a mí también. Se podría concluir por este método inductivo que cuando algo gusta a los alumnos, a mí también me gusta, pero cuando doy clase a alumnos norteamericanos de la London o ingleses o de Wharton, digo, ¿os gustan las corridas de toros? La pregunta es negativa, pero yo no soy torero porque no me dejó mi madre. Luego, por lo tanto, el método inductivo no siempre acierta, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, el método deductivo es tremendamente racional, ¿eh? Si nosotros afirmamos, por ejemplo, un planteamiento universal, cuando yo digo dos cosas que no sabemos cuáles son, ¿de acuerdo? Totalmente abstracto, que son iguales a una tercera, que tampoco digo que es, son iguales entre sí. Repito, dos cosas que no sabemos cuáles son, que son iguales a una tercera, son iguales entre sí. Esto es evidente, ¿eh? Es un planteamiento totalmente abstracto, es un planteamiento deductivo, pero es totalmente racional. ¿De acuerdo? Bien, pero aunque esto fuese así, lo cierto es que el planteamiento de Guillermo de Ockham triunfó y tuvo éxito. Lo curioso es que Guillermo de Ockham, dentro de la iglesia a la que él pertenecía, que era la católica, no pasó de ser un hombre piadoso, pero equivocado. Mientras que Tomás de Aquino, el que afirmaba que uno puede decir que si existe Dios,
lo han convertido en un santo, lo cual demuestra que la razón y la moral no están en absoluto reñidas, ¿no? Pero bueno, el problema se radicalizó, porque después de este fraile inglés, apareció en el siglo siguiente otro filósofo inglés que se llamaba Francis Bacon. Cuando los ingleses se meten en filosofía, complican la vida bastante a los demás. Porque Francis Bacon empezó a afirmar que solamente es cierto lo que es demostrable a través de las ciencias experimentales, es decir, al laboratorio. Por este motivo, él decía que el método inductivo se convertía en experimental y que este es el único método válido, el único, para cualquier conocimiento científico, mientras que el método deductivo había que despreciarlo porque no era científico, y que incluso el tema de la moral no es objeto del conocimiento científico de ningún tipo. Esto es un perfecto disparate, pero tuvo éxito, ¿de acuerdo? Y el planteamiento del empirismo de Francis Bacon se impartió y se sigue impartiendo a raíz de esto, en muchísimas escuelas de negocios, en muchísimas universidades y en muchísimos ámbitos científicos. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un gran problema, claro, que el ser humano siempre está planteándose cuestiones trascendentes. Es decir, ¿qué hay después de esta vida? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Por qué el mundo existe y no existe nada? O sea, no es que esto se lo plantee uno cuando se está afeitando todos los días por la mañana, pero en algún momento puede planteárselo. Pero claro, cuando se ha rechazado el método deductivo, que es el único que puede dar respuesta a este tipo de preguntas, pasamos a lo siguiente, se produce un gran error, que solamente se puede contestar con el método empirista, el método empírico, que es válido para las ciencias naturales y la biología, pero si lo aplicamos al mundo de las cuestiones trascendentes, pues es un ámbito del conocimiento distinto. Claro, de este gran error se pasa un gran problema, que aplicando el método experimental a ideas como la moral o las realidades trascendentes, se concluye que no existen, porque no existe demostración empírica final. Y cuando aplicamos el método experimental a cuestiones de moral, los experimentos son terriblemente peligrosos, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, la consecuencia es que no hay ninguna verdad moral objetiva. Y esto es lo que se llama el relativismo moral, que por desgracia es lo que impera en todas o en muchas de las universidades actuales, en muchos medios de comunicación y en muchos ámbitos de la política, y así estamos padeciendo sus consecuencias. Pasamos a lo siguiente, queridos amigos. Bien, el relativismo moral afirma lo siguiente, que las cosas no son buenas o malas en sí mismas, porque no tienen demostración empírica final. Las cosas son buenas o malas según las costumbres. Es decir, que si una tribu de antropófagos se están comiendo a un misionero, no hay ningún problema. Bueno, hay un problema para el misionero, pero para el resto no hay ningún problema moral, ¿de acuerdo? Otros dicen que en vez de según las costumbres, las cosas son buenas o malas según la opinión mayoritaria. Lo que diga la mayoría de la sociedad, eso define lo bueno o lo malo. U otro planteamiento relativista es decir, las cosas son buenas o malas según la conveniencia. Hombre, parece que es conveniente para la sociedad no mentir, parece conveniente no robar y parece conveniente no matar, ¿verdad? Pero el problema surge cuando resulta que sí que es conveniente, porque a veces es conveniente al Estado o al individuo mentir, robar o matar. Esto suena una barbaridad, pero esto es una cosa muy fácil de demostrar. Por ejemplo, mentir. En principio, a la gente le gusta presumir de que tiene mucho dinero, pero por lo menos en España, cuando llega la época de hacer la declaración de la renta, de pagar impuestos, bueno, las mentiras son gloriosas, porque todo el mundo se vuelve pobre, ¿verdad? Entonces, eso es mentir, ¿eh? Se está mintiendo para no pagar, ¿verdad? ¿Saben ustedes que cuando se produjo la dramática crisis financiera y la quiebra de Lehman Brothers, la Reserva Federal, perdón, voy a un poco de finanzas porque es mi sector, ¿no? La Reserva Federal Americana dotó de millones y millones de dólares del contribuyente norteamericano a muchísimas empresas que consideraban que eran sistémicas para que no quebraran. Una de ellas era AIG, no sé si lo suenan ustedes, una importantísima compañía de seguros a la que le dieron millones y millones de dólares para que no quebrara. Bueno, los directivos de esta compañía, para celebrar el éxito, se gastaron varios de esos millones en una fiesta en las Bahamas. Esto se llama robar, será legal, pero es robar, ¿eh? ¿Y cuándo conviene matar? Dirán, hombre, a nadie le conviene matar. Pues miren, en España hay un terrible debate sobre una cosa que se llama la ley del aborto, ¿verdad? Yo estoy casado con una mujer, conviene aclarar esto porque en España hay leyes muy pintorescas, y tengo en mi casa 4 pequeñas mujercitas, que son mis 4 pequeñas hijas. Dirán ustedes, ¿cómo un tipo tan viejo tiene hijas pequeñas? Pero es que mi mujer es joven y cuando le das un beso se queda embarazada, o sea, es una cosa tremenda. Bueno, y yo he visto
las ecografías de mis 4 pequeñitas niñas cuando mi mujer estaba embarazada. No descarto que puede volverse a quedar embarazada en breve, pero en fin. Cuando él estaba viendo, yo veía mover la manita. Bueno, pues hay una ley que permite eliminar a esos niños antes de que nazcan. Eso se le pondrán poner eufemismos, se dice interrupción del embarazo. No se interrumpe nada, porque una cosa se interrumpe cuando luego continúa. Y me temo, después de un aborto aquí no continúa nada, ¿verdad? Bueno, eso se llama matar. Podrán llamarlo como quieran, pero esto es matar, ¿no? En fin, perdonen, yo soy políticamente incorrecto, pero en fin, yo digo lo que pienso. Pueden pasar de... Sí. Vamos a ver. Mire, la inexistencia de valores objetivos implica la negación de someterse a la ley natural, porque hay gente que considera que el admitir que existen verdades absolutas objetivas es algo arcaico, es algo irracional y contrario a la libertad. Vamos a analizar cada una de estas cosas. Es decir que algún planteamiento científico intelectual es arcaico es completamente absurdo. En ciencia, o sea, se puede decir que es arcaico, pues la forma de vestir. Yo que voy vestido como mi abuelo, puede decir usted que soy un tío arcaico vistiendo. Yo lo admito. Puede ser arcaico costumbres de moda, de cultura o de política. Pero en ciencia, las cosas son verdaderas o falsas, no modernas o antiguas. O sea, 2 más 2 son 4, es tremendamente antiguo, pero es válido. ¿De acuerdo? Los planteamientos de Tomás de Aquino son antiguos, pero son válidos. ¿De acuerdo? También se dice que es irracional. Yo creo que hemos visto la defensa que han hecho Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca, de planteamientos absolutos y eran tremendamente racionales, ¿de acuerdo? Y por último se dice que es contrario a la libertad. Pues justo los que más han defendido la libertad eran Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca, etc. O sea que esto es absurdo, ¿no? Pero bueno, se decía entonces que lo justo y lo injusto solamente lo puede definir una mayoría parlamentaria que aprueba una ley. Bueno, esto pasa en otra diapositiva, una enorme apariencia democrática, es decir, que lo justo y lo injusto lo define la mayoría de un parlamento que vota una ley, ¿no? Y todo esto funcionó así hasta que en enero de 1933 hubo unas elecciones democráticas en Alemania. Y el resultado fue el que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es este. ¿De acuerdo? Estos señores del casco no se les podía cuestionar su planteamiento moral, porque estaban apoyando en la filosofía relativista que desde la segunda mitad del siglo XX, perdón, desde principios del siglo XX, imperaba en Europa. ¿De acuerdo? Por tanto, las barbaridades que hacían tenían un sólido apoyo en el relativismo moral. Bueno, vamos a quitar esta foto, es muy desagradable, y pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, por tanto, el relativismo moral fue el causante de estos planteamientos trágicos que se implantaron en el siglo XX. O sea, el nacionalsocialismo, que defendía que el bien de la nación alemana, o sea, esto es moral de conveniencia, pues permitía hacer agresiones territoriales o eliminar a la raza judía, ¿de acuerdo? Y tenía un sólido fundamento moral relativista. El marxismo decía que el bien de la clase trabajadora, moral de conveniencia también, establecía que se podía suprimir la libertad o eliminar a los disidentes. Saben ustedes que Siberia era el destino turístico preferido de los que discrepaban del Politburó, ¿de acuerdo? Del mismo modo, el capitalismo y el egocentrismo radical pues lleva a mantener que el éxito del propio individuo, moral de conveniencia, lleva también a despreciar los problemas ajenos o a pervertir las normas morales. Yo no sé si ustedes, vamos, en España ha habido un drama también en el ámbito financiero tremendo porque se ha permitido, porque la ley lo permite, que determinados directivos, para presentar un buen resultado en sus empresas, a lo mejor despiden una parte importante de la plantilla. Por lo tanto, han hecho una limpieza económica de costes inferiores en su empresa, presentan un buen resultado al Consejo de Administración y ellos cobran un bonus. Esto realmente es una perversión moral tremenda, por muy permitido que esté, ¿no? Por tanto, fundamentado en este relativismo moral, el siglo XX, pese a los enormes avances técnicos que ha tenido, porque es cierto que el siglo XX avanzó mucho en ciencia y en técnica porque se apoyaba en los descubrimientos anteriores, pero como en filosofía y en moral cortó con todo lo antiguo, pues pese a estas declaraciones, a mi juicio hipócritas, defendiendo los derechos humanos, es el siglo de las mayores matanzas, las mayores dictaduras y las mayores atrocidades contra el ser humano. ¿De acuerdo? Miren ustedes, yo he citado hace un momento brevemente una institución repugnante que era la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición es una institución totalmente anticristiana, porque en ninguna parte del Evangelio se dice que deban quemar con entusiasmo a un hereje porque discrepe, ¿verdad? Pero lo cierto es que en Auschwitz, en una semana, en el campo de Auschwitz o en Dachau, en cualquiera de estos, se mató a más gente en una semana que la Inquisición en toda su historia. Esta es la historia del siglo XX, ¿de acuerdo? Por tanto, seguimos a la siguiente. Con este contexto filosófico, histórico y moral, se han formado los directivos empresariales del siglo XX. Comprenderán que hablando de matanzas, de atrocidades, etcétera, cobrar un bonus y robar al trabajador es pecado venial. Así funcionan estos tipos, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Frente a esto, hay que oponer el realismo. El realismo implica lo siguiente, que hay que admitir que es verdad que en esta vida casi todas las cosas, casi todo,
es opinable. Hay muy poquitas cosas que son verdades absolutas, muy poquitas. Pero eso sí, amigos, esas poquitas cosas son precisamente las más importantes que existen. El deber de ser sincero, el deber de buscar la justicia, el deber de decir la verdad, el deber de, en fin, la dignidad del ser humano, la libertad. Todo esto son principios absolutos, son muy pocos, pero sobre esto hay que defenderse firmemente porque si no, la sociedad está perdida, ¿no? El realismo implica además una enorme confianza en las posibilidades y en la potencia de la razón humana de ponerse de acuerdo en cuáles son las verdades objetivas, aunque tengamos distintos planteamientos filosóficos, morales o religiosos. Se puede afirmar que esto que he dicho es una utopía, pero no es una utopía. Y hay un ejemplo muy claro, y voy a volver a hablar de la antigüedad clásica, de lo que le pasó a Sócrates. Vamos a ver. Como saben todos ustedes, las sociedades a lo largo de la historia siempre han sido, desde la época de los sumerios, los egipcios, son politeístas. Todos creían en muchísimos dioses, incluso los griegos tenían un panteón que aquello parecía un equipo de fútbol. Bueno, pues eso fue siempre así, hasta que históricamente nació un personaje en Belén, que se llama Jesús de Nazaret, que empezó a hablar del monoteísmo, ¿de acuerdo? Y fue lo que se implantó en gran parte de la sociedad. Para ese momento todo el mundo era politeísta. Bueno, pues Sócrates era un personaje que nació en el siglo V a.C., o sea, mucho anterior del portal de Belén. Bien. Lo cierto es que Sócrates, como saben ustedes, era un tipo de un enorme prestigio en la sociedad ateniense, pero le condenaron a muerte en la época final de su vida, porque decían que estaba pervirtiendo la religiosidad de la juventud de Atenas. Y entonces al hombre le condenaron a muerte. Pero como tenía prestigio, los propios que le condenaron a muerte dijeron: oye, mira, Sócrates, bueno, no se dijeron literalmente así, para no te queremos matar, renuncia a lo que estás diciendo y te perdonamos la vida. Pero él dijo: no puedo, porque yo he llegado a la convicción intelectual de que si el concepto y los atributos de los dioses son los que estamos diciendo, solamente puede haber un solo Dios. Y por esa causa murió. Sócrates llegó a la convicción racional que si un Dios, o el Dios, uno de los atributos es la omnipotencia, pues solamente tenía que haber uno que tuviera toda la potencia, porque si uno es un Dios y otro es otro Dios, serían omnipotentillos. Bueno, eso no lo decía Sócrates literalmente, pero evidentemente era una contradicción. Solamente puede haber uno, y por esa causa él murió. Lo cual demuestra que si una persona tiene una indagación moral honesta, limpia y abierta y sin prejuicios en buscar la verdad objetiva, la puede encontrar en estas cosas o en otras. ¿Queda claro? Bien. Continuamos. Lo único es que muchas veces se dice que el defender el realismo implica hacer un acto de fe intelectual, me refiero, no religioso. Pero vamos a ver que en general, en grandes cosas, hace falta siempre hacer un acto de fe intelectual. ¿Me pasan a lo siguiente, por favor? Vamos a ver, cuando analizamos o estudiamos los valores morales, o lo que en filosofía se llaman las causas últimas, el origen del mundo, el origen del hombre, la finalidad de la naturaleza, todo esto, al final siempre hay que hacer un acto de fe, porque no existe demostración empírica final. Es decir, cuando hablamos del origen del universo, por ejemplo, es una de las causas últimas, hombre, hay tres explicaciones. Que el origen del universo está en la materia, es decir, cuando, ¿saben? El premio Nobel de Física, John Smoot, ¿no?, descubrió el Big Bang, la teoría del Big Bang, pues parece ser que está demostrado científicamente que el mundo empezó con un gran castañazo. Pues bueno, es una forma. Entonces, y que luego, es verdad que después de ese gran estallido, ha habido una evolución de las cosas, que se ha producido un orden de todo esto. Entonces, se puede decir, bueno, ya se ha demostrado que el mundo, su origen está en el estallido. Pero ¿por qué surge de todo eso el orden? Pues la explicación puede estar en la materia, es decir, que la materia tenía tal fuerza y tal contenido que poco a poco se fueron ordenando las cosas. Es una explicación. Ahora, no hay demostración científica de momento de que esto sea así, pero alguien dice: no está demostrado, pero se demostrará. Me parece válido. Ahora estarán ustedes conmigo que eso es un acto de fe, que hay un acto de fe en la materia, en que la materia lo hizo así. Otra explicación que diga que no, que lo de la materia es insuficiente y que la explicación está en la casualidad. O sea, que después del gran estallido, pues surge la función clorofílica, el orden de los planetas, las plantas, los animales y el ser humano. ¿De acuerdo? Es otro acto de fe. No hay ninguna demostración empírica de que esto sea casual, pero es un acto de fe. Y hay una tercera explicación, que después de ese gran estallido tenía que haber una mente superior que crea y ordena. Es un acto de fe en una persona que es Dios, ¿de acuerdo? Las tres, y tampoco tiene explicación científica, eso hay que admitirlo. Las tres explicaciones son un acto de fe en la materia, un acto de fe en el azar o en la casualidad, o un acto de fe en Dios. Yo creo que todo universitario y todo intelectual tiene que ser enormemente respetuoso con los tres actos de fe, porque ninguno tiene demostración empírica final. Ahora, hay que respetar los tres, porque vamos a ver un ejemplo. Supongamos... bueno, en mi casa, yo no sé qué costumbre, en mi casa, en España los niños toman mucho sopas de letras. Entonces, la sopa de letras, cuando mi mujer la prepara, una de mis hijas, la tercera, que se llama Berenguela, hay que ver la mala idea de la madre llamar Berenguela a la niña, pero vamos, así se llama. Berenguela es bastante trasto.
y antes de que produzca la cocción de la sopa de letras, tiene la costumbre de coger la caja y tirarla al suelo, ¿de acuerdo? Por más que la regañemos, lo hace permanentemente. Bueno, supongamos que al tirar al suelo la sopa de letras, al caer, aparecen las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, un poema. Hay 3 explicaciones perfectamente válidas. Una de ellas, hombre, la materia, que la letra tiene tal potencia que se coloca y salen unos versos. Es una explicación, un acto de fe en que ocurrió por esto. A mí me parece válido. Otra segunda, que la casualidad. Mire usted qué casualidad, que la niña ha tirado y aparece, volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Casualidad, ha ocurrido esto. Y la otra, que diga, no, mire usted, yo esto no me lo creo. Aquí ha llegado su padre y lo ha colocado, porque si no, esto no tiene explicación. Bien, las 3 explicaciones yo estoy dispuesto a admitir que son válidas. Lo que nunca como universitario admitiré es que me digan que la última es la menos válida. Y no sé por qué, en muchos ámbitos se dice que la última explicación es poco válida. ¿Estamos de acuerdo o no? Se me entiende, ¿no? Bueno, vamos a ver, continuemos. Pasamos a la siguiente. Que si pasamos a la siguiente. Parece ser que no pasamos a la siguiente. ¿Hay algún problema? Vamos a ver. Bien, lo cierto es que no debemos limitar la capacidad del ser humano, porque el ser humano es el único que tiene capacidad de racionalizar y capacidad de trascender. En principio, el sapo ni piensa ni reza. Yo vi un sapo en misa, prefiero pensar que el cura es feo, pero es que no es real. O sea, el animal no se plantea este tipo de cosas. Y hay una enorme complementariedad entre lo que es en adaptar ambas cosas, razón y moral, razón y fe. Y intentar limitar esto es amputar al ser humano, impedirle que se desarrolle en su total plenitud. Yo tengo aquí un larguísimo listado de científicos, desde Newton, Pascal, Max Planck, Einstein, Guggenheim, todos estos que creían en las verdades trascendentes y era perfectamente compatible con la ciencia, ¿no? Bien, Kant era otro tipo que quería las verdades trascendentes, decía, y es verdad, que el ser humano tiene una enorme recurrencia de enfrentarse siempre a los mismos problemas y que es una auténtica tragedia, es muy poco racional despreciar lo que otros seres humanos egregios descubrieron para solventar esos problemas. No parece racional despreciar lo que dijo Platón, Sócrates, Aristóteles, lo que dijo Tomás de Aquino, lo que dijo la Escuela de Salamanca. Es totalmente irracional. Entonces, solamente un directivo que confíe en la fuerza y en el valor de la razón, que valore el legado intelectual de la humanidad, los clásicos. Yo creo que hay que leer a los clásicos, no la última novela que ha hecho el último autor de moda. Interesa leer a Chesterton, a Oscar Wilde, a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es duro, pero hay cosas interesantes de leer. Que crea las verdades objetivas y que intente vivir la rectitud moral. Por pura lógica, vivirá la ética de los negocios y la deontología profesional. Porque al final, dice en la filosofía, seguimos, que el que tiene lo más, tiene lo menos. Seguimos. Y este es el único fundamento de la ética de los negocios. Seguimos uno más. La realidad, yo voy a ir terminando, pero la realidad es lo siguiente. Vamos a ver. El vivir en los planteamientos morales objetivos, si somos, digamos, rigurosos con nosotros mismos, implica renuncia, implica sacrificio, implica entrega a los demás, implica dejar de obtener una ganancia que puedes ganar por dársela a los que tienen menos, porque al final yo creo que toda la gente que está aquí ocupará puestos de nivel y de responsabilidad, y de todos ustedes van a depender personas, y por tanto, el que ustedes tomen decisiones les ayudará a que sean o no felices, pero implicará que ustedes renuncien, porque a la larga es la única forma de lograr que la sociedad sea más justa, haciendo renuncias personales por dar a los demás. Y yo sé, y es cierto, que en la vida, claro, existen tentaciones, ¿verdad? La tentación de acumular mucha riqueza, la tentación del poder, la tentación de la belleza. La belleza, ¿cuántos matrimonios se rompan por esto, verdad? Pues yo les garantizo a ustedes que no existe mayor belleza que la rectitud moral, ni existe mayor riqueza que la tranquilidad de conciencia, ni mayor poder que el dominio sobre uno mismo. Y vivir así, aunque implique sacrificio, es la garantía de ser enormemente felices en esta tierra y de que el mundo sea un poquito mejor, que no es pequeño reto universitario. Pueden pensar ustedes, hombre, el mundo sea mejor, por tanto es así, no somos muchos. En primer lugar, que yo creo que somos muchos los que pensamos así. Lo que ocurre es que los medios de comunicación nos hablan de los que se portan mal, porque en general, como siempre se ha dicho, que un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro sale en todos los sitios, ¿no? Pues yo creo que la mayoría de la gente es gente buena y que hay gente que piensa bien. Pero no importa que seamos pocos o seamos muchos, porque miren, al mundo nunca lo han movido las multitudes ni las oscuras leyes de la historia, porque estas no existen. Al mundo solamente lo han movido los pocos hombres con capacidad de sacrificio y dispuestos a convertir su vida en un ejemplo para los demás. Y yo ya, para terminar, les voy a contar una historia real que ocurrió de lo que hicieron unos pocos que creían en sus valores morales.
Y es algo que refleja muy bien William Shakespeare en una obra de teatro que se llama Enrique V, no sé si lo han leído. Enrique V era un rey muy popular en la Inglaterra del siglo XV, le llamaban el rey Harry. Esto de Harry es muy recurrente en el ámbito anglosajón. Ellos han tenido a Harry el sucio, ahora tienen a Harry Potter, pero bueno, este es Harry el rey, ¿no? Bueno, pues el rey Harry, realmente la obra de teatro esta de Enrique V no habla tanto de la historia del rey Harry como un acontecimiento que ocurrió en el día de San Crispín. De hecho, Shakespeare habla mucho en esta obra del día de San Crispín. Miren, el 25 de octubre de 1415, que era el día de San Crispín, se produjo un encuentro no precisamente cordial entre un puñado de arqueros sajones, mandados por el rey Harry, y un poderosísimo ejército francés al que infligieron una tremenda derrota. Saben ustedes, los ejércitos franceses parecen destinados a sufrir siempre tremendas derrotas. Cuando vinieron a España, a Napoleón se le arreó, en México también, y bueno, yo soy un gran admirador de la cultura francesa y de la gastronomía, pero consideran conmigo que la nación de los señores Hollande y Sarkozy, sus conquistas parecen limitadas al terreno sentimental, por el castrense pierden. Pero bueno, lo cierto es que hay una escena de teatro, y yo deseo que ojalá estos franceses ahora, los pobrecillos con el drama que tienen, triunfen en Siria, ¿no? Pero en fin, se ve la escena del amanecer del día de San Crispín, donde los arqueros sajones están rodeando a sus capitanes, muertos de miedo ante el ejército que se les viene encima. Y están diciendo, esto es tremendo, somos muy pocos y vamos a perder. Es dramático que seamos tan pocos. Entonces, en ese momento, con una gran fuerza teatral, Shakespeare hace entrar en escena al rey Harry, que dice, no, no es malo que seamos pocos. Es muy bueno que seamos pocos, porque si acaso perdemos el combate y hemos de morir, será menos la sangre de nuestros compatriotas que se vierta en el campo de batalla. Pero si vencemos, si vencemos, entonces seremos menos para repartirnos la gloria. Y todos los nobles de Inglaterra sentirán envidia y sentirán vergüenza por no haber estado hoy aquí, en el día de San Crispín. Bueno, yo luego leí, yo no lo sabía, leyendo un viejo libro de historia de Chesterton, que San Crispín es el patrono de los zapateros. Y yo tuve un compañero en la milicia, que era zapatero, que murió su padre, y desde entonces, todos los 25 de octubre, pues yo rezo a San Crispín por los zapateros. De hecho, los españoles, durante unos años, tuvimos la obligación de rezar al menos por un zapatero, que era nuestro presidente del gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, para que Dios le iluminara. Yo rezaba, porque el Evangelio recomienda rezar por las autoridades, para que le concediera para su patria, que es mi patria, que es la madre patria, los mismos éxitos y las mismas glorias que el rey Harry consiguió. Lo que yo no sé si por mis muchos pecados el destinatario de mis oraciones las ignoró, o el beneficiario, porque el desastre de España es dramático. Pero en fin, bueno, yo esto venía, no sé a cuánto que venía esto. Sí, venía lo de ser pocos. Vamos a ver, ser pocos no importa, porque en el siglo I de nuestra era, 12 humildes pescadores de Galilea, con un mensaje absolutamente increíble, cambiaron el mundo. Pues, hombre, estos contaban con la ayuda divina. Bueno, ¿quién ha dicho que Dios no lo había dado a nosotros? Claro que nos va a ayudar. En fin, queridos amigos, sé que el mundo profesional espera de nosotros, empresarios confiables, que tengamos capacidad profesional, éxito económico, eficacia, lucro, bien, todo. Lo que no espera es justo lo que promueve esta admirable corporación que ha tenido la gentileza de invitarme. No esperan que vivamos los valores morales, que vivamos la entrega a los demás, que vivamos la ética a los negocios. Pues precisamente eso que nos esperan es lo que tenemos que ser capaces de dar, porque los mejores siempre hacen lo que nadie espera. Y cuentan que en una ocasión Alejandro Magno iba avanzando con todo su estado mayor, cuando se le acercó un mendigo tendiéndole la mano y pidiéndole una limosna. Y el emperador, volviéndose hacia sus dignatarios y señalando al mendigo, dijo, que le hagan señor de 5 ciudades. Claro, el tipo se quedó sobrecogido y dijo, hombre, yo no pedía tanto. A lo que el emperador, altivo, le contestó, claro, tú me pides como quien eres, yo te doy como quien soy. Pues muy bien, queridos amigos, yo les deseo de corazón que ojalá que nuestra vida esté llena de éxitos profesionales. Que ojalá nuestra vida sea fecunda en frutos intelectuales. Ojalá que, como dice la canción mexicana, ojalá que te vaya bonito y que la vida te vista de suerte. Pero sobre todo que ojalá nuestra vivencia de los valores morales, la entrega a los demás y la defensa de las verdades morales objetivos sorprenda a todo el mundo. Y cuando practiquemos estas virtudes en el mundo profesional, inesperadas, podamos decir como el antiguo emperador, tú me pides como quien eres, yo te doy como quien soy. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias.